Hola terroríficos, ¿cómo están? Gracias por sus comentarios y su apoyo relato a relato. Todos sus comentarios son muy importantes para nosotros. Hoy les compartimos otro relato colonial a nuestro estilo. Recuerden que si gustan compartirnos sus relatos, pueden hacerlo al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Como siempre, les sugerimos apagar las luces, colocarse los audífonos, subirle al volumen y disfrutar. Están escuchando Hablemos de Terror. Bienvenidos. El convento del Carmen, ubicado en San Ángel, fue construido en 1615 por la orden regular de los monjes carmelitas, que a su vez fue fundada por el religioso inglés Simon Stock. En este recinto, donde se encuentran las famosas momias cuya procedencia ha dado motivo para un sinnúmero de historias macabras. Algunas de estas proceden desde la época de la colonia, mientras que otras son producto de quienes han osado violentar la paz del recinto desafiando a lo desconocido. Esta fue la funesta suerte de dos jóvenes estudiantes que decidieron pasar una noche de aventuras en el convento. Hablamos del año 1960, cuando en el convento ya no se profesaba el culto que le diera vida. El motivo de su osadía fue una singular apuesta por lograr pasar una sola noche en el interior del claustro. Así, sin imaginar lo que su curiosidad les acarrearía, se armaron de una lámpara, comida, café y licor para aguantar la noche. Los jóvenes intrusos eligieron la habitación que otrora ocupara uno de los monjes superiores y cuando terminaron de comer, se acomodaron para descansar. No obstante, un grito pavoroso los sacó de su refugio. ¡Ay! ¡Tened misericordia! ¡Piedad! Venciendo todo miedo, los jóvenes decidieron descubrir qué sucedía. ¿Cuál era la naturaleza de semejantes alaridos? Vais a cometer un crimen en nombre del Dios, a quien decís, servís. Deteneos. Hablan castellano antiguo, exclamó uno de los muchachos tratando de conservar la calma. Bajemos de una vez a ver de qué se trata, sugirió su compañero. Hasta ese momento, los muchachos pensaban que se trataba de una secta religiosa que había elegido precisamente esa noche para llevar a cabo sus rituales, y no querían perder la oportunidad de presenciar tal espectáculo. Cuando por fin llegaron al sitio de donde procedía aquel alboroto, descubrieron a dos monjes que azotaban la espalda de una monja, sostenida a la fuerza por un par de frailes, delante del altar donde ahora se encuentran las momias. «Deteneos», imploraba la monja. Entonces el fraile procedió a la lectura del siguiente documento. Este santo tribunal, basado en las reglas eremistas, os condena a ser enterrados vivos. Había 3 huecos en el piso, como fosas, y cada uno de los caballeros y la monja estaban ante estas, sujetos con cadenas por los frailes. Fueron los propios religiosos quienes los arrojaron con todo y cadenas. Después, procedieron a clavar unas gruesas tarimas por encima de las 3 fosas. Al compás de los golpes sonoros del martillo, escapaban los gritos horribles, aunque apagados, de aquellas 3 personas. Los muchachos no daban crédito a lo sucedido, pero todavía faltaba más por presenciar. Sucedió que el fraile, que parecía el superior de la orden carmelita, volvió a hablar en un tono siniestro. Repetid la sentencia de Jeremías.
Maledictus qui facit opus Dei, negligenter. Exclamó la comunidad, congregada a coro. Un fraile alarife aguardaba cerca de 2 nichos, debajo de la arcada del recinto. Entonces, el fraile superior indicó a los otros 2 condenados sus sitios. Entrad ustedes 2 y recibid vuestro castigo. Lo recibiremos sumisos. Amén. Y se procedió a emparedarlos, de manera rudimentaria, con mezcla y tabiques. Hasta ese instante, los 2 jóvenes presenciaban todo sin atreverse a dar voz a su alarma. Pero luego, olvidando todo reparo y pensando todavía que se trataba del ritual de una secta religiosa, se acercaron a los religiosos con el fin de hacerles ver sus actos de extrema injusticia. ¿Cuál fue su terror? Una vez que descubrieron, por debajo de los pesados hábitos, a rostros descarnados. Salieron despavoridos del recinto y trataron de abandonar el convento por donde habían entrado, una ventana ubicada en el nivel superior, pero su desesperación hizo que cayeran. Después, una vez que lograron recuperarse del extraordinario trance, ninguno de sus familiares concedió crédito a la historia que presenciaron y que no se cansaban de relatar. Esta es la historia sucedida durante la colonia y que explica la pavorosa visión de lo que fueron testigos los intrusos del convento del Carmen, ubicado en lo que ahora conocemos como el barrio de San Ángel. A finales del siglo XIX, según cuenta la leyenda, llegaron a la Nueva España los hermanos Careto, Nicolo y Vittorio. Su viaje difería con mucho al de cualquier visitante habitual, y mostraron su desazón cuando encontraron los restos de una hoguera en la Plaza Mayor. Sí, aún humeaban las hogueras que se celebraban entonces en la capital de la Nueva España. Momentos después, los hermanos Careto se presentaron ante Maese Zavala, en el callejón de Avilés. De sus labios se enteraron del funesto destino que acaecía a su familia. Cierto, habéis llegado tarde. Hace 3 días quemaron a vuestro padre en la Plaza Mayor. Maldita sea. ¿Y cuál fue el cargo, Maese Zavala? Hereje formal, apóstata, dogmatizante, práctico y especulativo. Los jóvenes expresaron su contrariedad y enojo contra la iglesia, pero más violenta fue su reacción una vez que se enteraron, por los labios del propio Maese Zavala, que su hermana había ingresado como novicia en el convento de las Carmelitas. Pese a la advertencia de Maese Zavala de que sería un sacrificio, los hermanos Careto le confiaron su deseo de sacarla del convento, a como diera lugar, y sin la menor dilación, aunque nadie lo confirmó. Sin embargo, se sospechaba que Maese Zavala había denunciado a los hermanos, porque, una vez que estos se presentaron en el convento, fueron recibidos por frailes y soldados. De inmediato desenvainaron las espadas y en combate desigual, los hermanos Careto decidieron la retirada, no sin antes lanzar denuestas y amenazas. Volveremos con 1000 hombres si es preciso, y sacaremos a nuestra hermana del convento. Al día siguiente, la novicia María Careto fue interrogada por las superioras del convento. ¿Sabéis que vuestros hermanos anoche asaltaron este convento, tratando de llevaros en esta santa casa? Siendo así, os pido que me dejen marchar sin violencia. ¿Pero qué dices, insensata? Has abrazado la fe de nuestro Señor. La voluntad de las superioras era toda indignación ante el espíritu contrito de la bella y joven María Careto. Si esa fe ordenó quemar a mi padre, no he de seguirla. Ante la rebeldía de la hermosa joven, la superiora ordenó el castigo inmediato. En principio, se le encerró en su celda. Poco después, a fin de evitar un asalto más de los Careto, la novicia fue trasladada al convento del Carmen, en San Ángel. Hasta allá llegó la cruel sentencia de que debía encerrarse en solitario,
hasta que Dios rindiera cuentas de su alma. Largos años de pena le deparaban a la joven sin mayor posibilidad ante el autoritarismo que imperaba por esos años en la iglesia. Pero los hermanos de María no cejaron en el empeño por liberarla. Sobornaron a 2 jóvenes del convento para que los dejaran entrar en el alba y así rescatar a su hermana cautiva. Con una cuantiosa suma de por medio, convencieron a sus compinches para que los condujeran hasta la celda de castigo de María. A altas horas de la noche, y aprovechando el sueño de los frailes, los hermanos Careto se acercaron al convento. Ya en su interior, los 2 legos lo recibieron. No obstante, la suerte quiso que, antes de llegar a la celda de su hermana, fueran sorprendidos por un religioso, quien de inmediato tocó una campanilla. La comunidad se congregó en cuestión de minutos, y tras una breve lucha, Vittorio y Nicolo Careto fueron encerrados en las sórdidas mazmorras de castigo del convento. Poco después, se dictó su funesta condena, de acuerdo al simbolismo y creencias de los religiosos de aquel siglo. En cuanto a los legos, Juan y Pablo, se les sometió según lo dictaba la justicia de Jeremías conforme el capítulo 48, versículo 10. Se les emparedó con vida. Respecto a María y sus hermanos, se les sometió según sentenciaba Job, capítulo 5, versículo 26. La cruel orden, apegada a las reglas religiosas de esa época, fue dada. Con el paso de los años, sus cuerpos se momificaron. Según nos cuenta la leyenda, durante las noches, la comunidad que presenció y dio captura a los jóvenes Careto, y estos mismos, bajo su apariencia momificada, reviven el proceso que culminó en su desgraciado destino.